Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a esta transmisión y servicio presencial. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Bendiciones a usted que está en este lugar, a usted que se conecta y va a ver esta transmisión. Dios le bendiga en esta noche, así que vamos a estar orando y vamos a entregar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amén. Padre amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Dígale, Señor, gracias porque me permites estar aquí, porque me permites escuchar tu palabra, Señor. Eres bueno, eres fiel, Señor, y por tu fidelidad hoy estamos aquí. Oramos en esta hora, Señor, para que ministres nuestra vida, Señor, para que tu Espíritu Santo toque los corazones de una manera especial. Dios, para que sea usted llenándonos cada día más de su presencia. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a poder ponerla por obra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús cambia mi vida. Amén. Jesús llega a nuestras vidas precisamente para eso, para cambiarnos. Y es lo que pasó en la vida de Bartimeo. En la escritura podemos ver cómo Bartimeo, un hombre que no podía ver, y era común pensar en ese entonces, las personas pensaban que si una persona estaba así era porque había cometido un pecado y Dios le había permitido estar así. Pero Jesús llegó para cambiar las vidas y para romper tradiciones, para romper paradigmas y para dar nueva esperanza al ser humano. Y era lo que Jesús iba a hacer en la vida de Bartimeo. Jesús estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, y en el camino Jesús puede pasar por Jericó. Y allí en Jericó podemos ver cómo a Jesús, ¿verdad?, le sigue una gran multitud, los discípulos van con él, pero más allá de haber una necesidad en la multitud, había una necesidad en el camino por el cual iba a pasar Jesús. Y quiero decirle en esta noche que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con esto, como el ser humano tiene una necesidad en su corazón. Así como un día Dios nos encontró a nosotros, así como un día Él llegó a nuestra vida y nos cambió, así también hizo con la vida de Bartimeo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía un propósito con él. El hecho de que Bartimeo estuviera en ese lugar, y no era el único,
que podía estar en la misma condición. Muchas personas estaban en la misma condición de Bartimeo, pero Bartimeo pudo cambiar su vida, y muchas veces la decisión que usted y yo tomemos va a marcar nuestro futuro. La determinación que nosotros tomemos frente al llamado que Dios nos hace o frente a la oportunidad que Dios muchas veces nos ofrece va a cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Usted cree que Jesús no pudo pasar por donde había muchos más mendigos, donde habían personas en esta condición? Pero a través de la Escritura nosotros podemos ver cómo Jesús cambió la vida de muchos, cómo Jesús hizo milagros. Y yo me pregunto, ¿será que no habían más personas en esa condición? La habían, pero sabe que hubo algo en la vida de aquellas personas a las cuales Jesús sanó, y muchos de ellos Jesús los vio, pero muchos de ellos también decidieron levantarse y llamar la atención del Maestro. Y eso quiere decir que usted y yo debemos aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para acercarnos más al Señor, para permitirle a Él cambiar nuestras vidas, para permitirle a Él hacer algo en nosotros. Allí estaba Bartimeo, y la Escritura nos da su nombre y dice que estaba sentado junto al camino mendigando por la condición en la cual él se encontraba. Era el trabajo que él podía hacer. No podía hacer un trabajo o un esfuerzo físico porque tenía este impedimento, ¿verdad? Pero aun cuando la condición de él era la más difícil, eso no fue impedimento para acercarse a Dios. Y cuando el ser humano se encuentra en la condición más difícil de su vida, cuando siente que ya ha perdido toda la esperanza, cuando no hay oportunidad, Dios siempre va a estar dispuesto a darle una nueva oportunidad al ser humano. Dios siempre va a estar dispuesto a cambiar la vida de aquel que así lo dispone también en su corazón. Entonces Bartimeo, la Escritura nos dice el nombre, nos dice la condición en la cual se encontraba. Y hoy, quizás de los que están conectados, estamos en este lugar, no tenemos o no estamos en la misma condición que Bartimeo, pero podemos estar en otra condición distinta a esta, que puede estar acarreando una dificultad, una limitación, ¿verdad? Algo que está afectando nuestra vida, pero que eso no quiere decir de que no hay oportunidad para que Dios obre en nosotros. Es una oportunidad para Dios manifestar su gloria. Amén. Entonces, allí podemos ver esto. Estaba sentado junto al camino, no tenía más opciones en ese momento y dependía quizás de muchas personas, pero él pudo escuchar, él pudo prestar que era Jesús el que pasaba por aquel lugar. Él pudo prestar atención, pasaban muchas personas por aquel lugar, eran muchas las personas que podían hablar, eran muchas las personas incluso que lo podían menospreciar, pero él prestó atención a la persona correcta. Y es necesario que usted y yo, por encima de cualquier limitación o circunstancia que podamos, voz del Señor. Y lo que marcó la vida de Bartimeo es que él prestó atención a la voz de Jesús, a que Jesús venía pasando por el lugar. Él oyó que era Jesús Nazareno. Quizás muchos iban aclamando o hablando acerca de Jesús, y él pudo saber de que alguien especial estaba pasando por aquel lugar, y él podía saber que también ese día era la oportunidad para que su vida fuera transformada. Y cada encuentro que usted y yo tengamos con Jesús, cada encuentro que usted y yo tenemos con el Señor, es una oportunidad para que Él toque, ministre y transforme nuestro ser. Amén. Él pudo escuchar que era Jesús, pero él no solamente dijo: Jesús está pasando por este lugar, uno más. Quizás es de lo que era habitual el mirar personas que pasaban, ¿verdad? Que se dirigían hacia Jerusalén a ofrecer ofrenda, a ir al templo, a ir a aquel lugar.
Y eran quizás muchas las personas que él por mucho tiempo había estado escuchando, pero aquel lugar, aquel día era diferente para él. Él pudo ver que era Jesús, pero no solamente se conformó con esto, sino que cuando él escucha que es Jesús, él comienza a hacer algo. Y es necesario de que usted y yo hagamos algo. Muchas veces en medio de las limitaciones, de las circunstancias difíciles, no vemos más allá, pero es allí donde Dios quiere que usted y yo hagamos algo más. ¿Qué estamos haciendo frente al problema? ¿Qué estamos haciendo frente a la dificultad? ¿Será que estamos siendo pasivos y nos quedamos simplemente y vemos cómo pasan los días? Cómo pasan las oportunidades, cómo Dios cada día nos da una nueva oportunidad de buscarle, de acercarnos a Él y no hacemos nada. El ciego Bartimeo hizo algo y fue que levantó la voz, levantó un clamor. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que él pudo saber que Jesús era el Mesías prometido del linaje de David. Y cuando usted y yo sabemos ¿quién es Jesús? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Y quién está a nuestro alrededor? Podemos levantar nuestra voz con confianza. Podemos ver aquí cómo él levanta la voz con confianza. ¿Clamando a quién? A Jesús. ¿Clamando a quién? Al Mesías. Lo que muchos otros no podían reconocer. Bartimeo el ciego, a los cuales muchos lo veían con una limitación, a los cuales muchos menospreciaban, a los cuales muchos veían solamente como un mendigo. Él pudo entender en su corazón y por encima de todo obstáculo de que él podía clamar a aquel que le podía ayudar. Y hoy usted y yo, si colocamos la mirada en Jesús, podemos saber que de Él vamos a obtener una respuesta para nosotros. Bartimeo no clamó por clamar, él sabía a quién le estaba clamando. Y cuando nosotros oramos, debemos tener fe. Debemos tener la convicción de que le estamos clamando a un Dios vivo, a un Dios que es real. Aquí Bartimeo no clamó por clamar, no dijo voy a clamar para ver qué pasa. Y muchas veces es la actitud del ser humano, bueno, voy a asistir hoy para ver qué pasa. Un día más que ir, un día más que asistir. No, cuando nosotros decidimos venir a este lugar, cuando decidimos sacar un tiempo para hablar con el Señor, cuando decidimos sacar un tiempo para orar, para clamar, debe haber esa fe en nuestro corazón de que estamos clamando a un Dios que es real y un Dios que nos puede responder. Amén. Tenemos a un Dios que es vivo y que responde a la súplica, que responde al clamor y que sabe cuando nosotros lo hacemos de corazón, cuando nosotros de verdad le hemos creído a Él. Y aquí vemos a Bartimeo que había creído ¿en quién? En Jesús, el Hijo de Dios. Por eso él pedía misericordia. Él no pidió ayuda a ningún otro de la multitud. Incluso no pidió ayuda a los discípulos para que lo llevaran donde estaba Jesús. ¿Sabe a quién fue él? Él fue a Jesús. Y hoy usted y yo tenemos acceso a la presencia del Señor. Hoy podemos clamar y, como dice la Escritura, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hoy ya Jesús pagó un precio en la cruz y ese velo Él lo rompió, y por eso hoy tenemos acceso directo a la presencia del Señor. Es un privilegio que hoy tenemos. Aquí Bartimeo pudo clamar ¿a quién? A Jesús, y Él es el que tiene misericordia de nosotros, porque tenemos un Dios que es movido a misericordia. A través de la Escritura podemos ver cómo Jesús es movido a misericordia, y es el mismo Dios que seguimos hoy, es el mismo Jesús, y Él estaba pidiendo misericordia a Jesús por la situación que Él estaba viviendo. Pero muchas veces nos vamos a enfrentar ¿a qué? A oposición. En el caminar con Dios, en la búsqueda con el Señor, muchas veces antes de recibir una respuesta, antes de recibir un milagro, en esa búsqueda
de buscar un cambio para nuestra vida, se van a levantar voces que van a intentar callar, voces que van a querer superar nuestro clamor y que van a querer impedir de que usted y yo sigamos confiando en el Señor, de que usted y yo sigamos clamando a Jesús. Pero aun cuando muchas personas le reprendían, lo mandaba que callase, él clamaba mucho más. Y podemos ver la fe de aquel hombre que apenas estaba escuchando hablar de Jesús, pero que fue una persona determinada. Y en los caminos del Señor necesitamos tomar determinaciones, necesitamos tomar decisiones, ¿verdad? Que van a cambiar nuestra vida. Y usted y yo nos vamos a encontrar con esto, con personas que nos van a querer apartar del camino de Dios, con personas que nos van a querer hacer dudar, con personas que se van a interponer o que nos van a hacer creer de que el clamor y la fe que tenemos no nos alcanza para cambiar la circunstancia. Pero cuando nosotros hemos creído en Jesús, sabemos quién es Él, nada nos va a hacer callar. Amén. Entonces vemos que muchos daban voces para que Él callara, pero Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Será que el clamor de Bartimeo cambió? Vemos que arriba en el versículo 47 Él está diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando lo reprendían para que no callara, él pudo levantar aún más su voz y siguió diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Que ninguno de los factores a nuestro alrededor, que lo que nos quiere impedir acercarnos a Dios, cambie nuestro clamor, cambie la determinación que tenemos de acercarnos a Dios, cambie la oración de nosotros. Aún debe ser más ferviente. ¿Qué pasó? Aun cuando él no tuvo respuesta, sino que la respuesta vino de los de la multitud que los reprendía, él pudo clamar con más fervor. Y cuanto más sea la espera, cuanto más difícil sea la oposición en la vida del ser humano, cuanto más dura sea la lucha, la búsqueda con el Señor, la manera en la cual vamos a vencer es perseverando. Y vemos aquí un hombre que persevera hasta ver una respuesta de parte de Jesús. Y en la medida en que usted y yo perseveramos, persistimos en el clamor, en la búsqueda del Señor, va a haber un momento en el cual vamos a ver la respuesta de parte de Dios en nuestra vida. Sabe que hay personas que han estado orando, han estado clamando, han estado pidiendo, y muchas veces las voces que son de la misma circunstancia, que parece que las cosas no cambiaran, parece que las cosas fueran diferentes, aún parece que las cosas fueran más difíciles. Pero aún cuando el panorama no sea el mejor, lo que como hijos de Dios debemos determinar es seguir clamando con más fervor, seguir creyendo de que recibiremos respuesta del Dios Todopoderoso. Amén. Y cuanto más sea difícil, sigamos creyendo. Yo estoy creyendo por personas que hemos estado clamando, que le hemos estado pidiendo algo al Señor y Dios nos va a responder. Veremos la respuesta. Si Bartimeo hubiese escuchado la voz de aquellas personas, si hubiese bajado la voz, si no hubiese intensificado la voz de él, el clamor de él, quizás no lo hubiesen escuchado. Pero él pudo irrumpir por encima de aquellos que se oponían, y la voz de Bartimeo pudo sobrepasar la oposición. Y es muchas veces necesario que el clamor, la búsqueda, la perseverancia pueda prevalecer por encima de la oposición. Amén. Y es allí donde nosotros entonces debemos perseverar en el Señor. Y cuando usted y yo perseveramos, ¿sabe qué va a ocurrir? Que va a haber un momento en el cual Dios nos va a responder. Hubo un momento después de aquel clamor, porque Bartimeo tuvo una lucha. La condición, muchos quizás lo menospreciaban, pero a usted y a mí no nos interesa si otras personas nos menosprecian, si otras personas creen o no creen, si otras personas dudan. A usted y a mí lo que nos debe alentar a seguir es que sabemos que Dios es un Dios de misericordia, que Él no hace excepción de personas, y que si usted y yo persistimos, creemos, veremos la respuesta de parte de Él. Y hubo un momento en el cual Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Muchas personas habían en aquel lugar, pero hubo uno que llamó la atención de Jesús. ¿Y sabe quién fue?
uno que era excluido, que había sido rechazado, que había sido apartado. A ese mandó llamar a Jesús. A esa persona Jesús pudo detenerse en camino para llamarle. Y muchos de la multitud tuvieron que escuchar y presenciar cómo Jesús le daba importancia a aquel que muchos no le daban importancia. Y Dios le da importancia a cada uno de aquellos que nos acercamos delante del Señor. Somos importantes, somos valiosos para el Dios que tenemos. Amén. Por eso nuestra vida no depende de lo que otras personas digan. Nuestro valor no depende del concepto que otras personas tengan. Lo que nos debe importar a nosotros es el valor que tenemos delante de Dios. ¿Quién más podía ayudar a Bartimeo en esa condición? Jesús, y Bartimeo lo sabía. ¿Quién más nos puede ayudar a nosotros? Dios. Amén. Y nosotros debemos saber eso. Por eso, sin importar lo que otros digan, nuestra mirada siempre debe estar puesta en Él, en el Dios Todopoderoso. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. La mirada de nosotros no debe estar puesta en otra persona, sino en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y llamaron a quién? Al ciego. Y aquellos que le decían que se callaran, unos de la multitud le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Porque mire que solo cuando Jesús se detiene es que muchas personas le dicen, ten confianza. ¿Por qué no le dijeron antes? Ten confianza, clama más fuerte. Porque muchas veces en la dificultad personas nos van a hacer a un lado. Pero cuando ven que viene la respuesta de Dios a nuestra vida, muchos van a estar a favor. Pero usted y yo debemos estar conscientes de que es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Entonces, ¿qué tenía que tener? Confianza. ¿Tenía o no tenía confianza Bartimeo? Él tuvo confianza para clamar y para saber de que Jesús lo podía sanar, de que Jesús le podía hacer algo en su vida. Así que le están diciendo, ten confianza. Y es necesario de que nosotros tengamos confianza, de saber de que si Dios ha colocado su mirada en nosotros, Él va a cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y le están diciendo, levántate, te llama. Amén. Y hay momentos en nuestra vida donde nos vamos a levantar de esa circunstancia difícil, de esa condición en la cual muchas veces nos encontramos en dificultad, circunstancias que solamente Dios nos puede levantar, que solamente Jesús nos puede cambiar. Así que aquel hombre tenía que tener confianza, porque el que lo estaba llamando era el Mesías prometido. Así como Bartimeo había dicho, hijo de David, él tenía que tener la confianza de que Jesús, el hijo de David, la promesa, el Mesías lo estaba llamando. Por tanto, ese llamado era diferente a todos los demás. Amén. Cuando Dios nos llama, cuando usted y yo tenemos un encuentro con Él, nuestra vida va a ser transformada por completo. Amén. Aquel hombre, la Escritura nos dice que él arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahí no le están diciendo arroja tu capa, levántate y ven a Jesús. No, él tomó la decisión de arrojar su capa. ¿Sabe por qué? Porque él sabía también de que ese día su vida cambiaría, de que ya no dependería de ciertas cosas a su alrededor. Ya la capa no haría parte significativa de su vida, sino que Jesús cambiaría su historia. Y aquí tenemos entonces al Hijo de Dios, aquel que puede transformar al ser humano, aquel que puede dar vida, aquel que puede cambiar, aquel que nos puede sanar. Amén. ¿Quién podía sanarlo si no solo Jesús? ¿Y quién hoy le puede ayudar a usted en esa circunstancia difícil que está pasando? Solo Jesús. Y Él lo puede hacer. Amén. Él entonces arroja su capa, se levanta y vino a Jesús. Y Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que te haga? Después de todo este proceso, después de todo este tiempo de espera, pareciera que todo hubiese acontecido como que muy rápido, ¿verdad? Pero aquí fue un suceso que llevó cierto tiempo en el cual aquel hombre tuvo que esperar, pero que en un momento Jesús pudo decirle, ¿qué quieres que te haga? Llegar hasta este punto para el ciego Bartimeo no fue fácil.
Llegar hasta el punto en el cual Jesús le dijera, ¿qué quieres que yo te haga? Y es una pregunta, ¿verdad?, que hoy Dios nos hace a nosotros y que hemos estado pasando por largos periodos, por un corto periodo, no sé cuánto periodo de tiempo en el cual le hemos estado pidiendo algo a Dios, y usted y yo debemos tener claridad en qué es aquello que le estamos pidiendo a Dios. Si Dios hoy nos dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es aquello en su corazón? Hoy le va a decir al Señor, ¿qué es aquello en su corazón que usted quiere que Dios le haga? Aquello por lo cual ha estado clamando, ha estado pidiendo, y el ciego pudo saber desde el principio también la respuesta. El ciego sin dudar, él pudo decir, maestro, que recobre ¿qué? La vista. Mire que lo está viendo como el Mesías, lo está viendo como el maestro, y le está diciendo, yo necesito un milagro en mi vida. Yo no sé cuántos necesitamos un milagro hoy en nuestra vida. ¿Cuántos necesitamos que Dios nos devuelva algo? Amén. Y hay personas a las cuales Dios les va a traer respuesta, a las cuales Dios les va a devolver algo que han perdido, que han estado clamando en secreto, pero que llega el punto en el cual Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? Y en el cual usted y yo debemos estar dispuestos a decir, yo quiero esto y aquello. Y es noche en la cual le vamos a decir, Señor, allí donde usted está, yo estoy pidiendo por esto. Yo sé que tú me lo puedes entregar. Aquel hombre no dudó, sino que creyó. Y Jesús le está diciendo, tu fe te ha salvado. Porque es por fe. Amén. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y Jesús lo primero que le está diciendo es, tu fe te ha salvado, porque Él está interesado en la salvación, en que usted y yo alcancemos salvación, porque la Escritura dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? De nada, ¿verdad? Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando lo tenemos en nuestra vida, tenemos vida y vida en abundancia. La fe de aquel hombre, mire que Jesús es el que está diciendo que era ¿por qué? Por fe. Entonces, ¿qué podemos ver en la vida de Bartimeo? Que fue un hombre ¿de qué? De fe. ¿Qué podemos ver hoy en nuestra vida? ¿Será que hemos perseverado? ¿Será que hemos creído? ¿Será que hemos perseverado hasta el final y le hemos dicho al Señor, yo tengo fe, yo he creído? Jesús mismo pudo decir, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró ¿qué? La vista. Él pudo recibir el milagro, pero sabe, él tuvo que enfrentar obstáculos en su vida, y muchas veces en el Señor vamos a tener que pasar procesos difíciles, muchas veces que van a demorar, procesos complicados, porque muchas veces quisiéramos como que Dios nos respondiera de la noche a la mañana. Muchas veces es así, oramos y Dios nos responde, pero muchas veces otras cosas requieren de perseverar, de esperar, de saber que hay un momento en el cual Dios va a traer respuesta a nuestra vida. Entonces, cuando recobró la vista, enseguida, y seguía a Jesús en el camino. Entonces hay cosas importantes que podemos resaltar en la vida de Bartimeo, y es que fue un hombre que perseveró, fue un hombre que no se debilitó ante la oposición, sino que fue un hombre que superó, podemos decirlo, porque su voz fue más fuerte. Fue un hombre que superó la dificultad. Fue un hombre que se despojó creyendo de que Jesús iba a hacer algo aún antes de recibir el milagro. Fue un hombre que creyó en el Mesías, aunque muchos otros no creían en él. Fue un hombre que clamó, fue un hombre de fe. Fue un hombre que por su fe pudo alcanzar también el milagro en su vida. Él recobró la vista, pero él también hizo algo, y era que seguía a Jesús en el camino. Muchas veces podemos empezar así. Dios hace obras en nuestra milagros en nuestra vida, nos da una respuesta, pero ¿cuál es mi respuesta ante lo que Dios hace en mi vida? Porque muchas veces, ¿cuántos esperamos una respuesta de Dios? Pero ¿cuál es nuestra respuesta al Señor?
Porque muchas veces le pedimos a Dios, Señor, respóndeme, hazme este milagro, yo necesito esto, y Dios nos responde. Pero vamos ahora, ¿cuál es nuestra respuesta ante el llamado que Dios nos está haciendo? ¿Cuál es mi respuesta al yo recibir un milagro de parte del Señor? ¿Cuál es mi respuesta ante el Dios que yo tengo enfrente? ¿Cuál ha sido mi respuesta? ¿Será que mi respuesta es recibir el milagro y olvidarme? Como lo hicieron aquellos hombres leprosos. 9 se fueron, ¿verdad? Recibieron su milagro y se fueron, pero uno fue agradecido. ¿Será que mi respuesta es como la de Bartimeo, que pudo recobrar su vista y él decidió seguir a Jesús en el camino? Tenemos diferentes opciones, ¿verdad? Porque cualquiera sea la opción y la decisión que nosotros tomemos, eso Dios lo respeta. Porque Dios no nos va a obligar. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante Dios? ¿Cuál es mi respuesta ante lo que Él ha hecho por mí? ¿Cuál es mi respuesta ante el sacrificio que Jesús hizo por mí en el Calvario? ¿Cuál es mi respuesta ante la obra que Dios ha hecho? Yo creo que aquí Dios nos ha respondido en muchas ocasiones. Amén. Dios nos ha sanado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha provisto, Dios nos ha suplido lo que necesitamos, Dios nos ha ayudado de diferentes maneras. Por tanto, ¿cuál es la respuesta al Dios que me ha dado todo, que me ha dado la vida, que ha cambiado mi familia? Amén. Vale la pena entonces preguntarlo y poder decirle, Señor, mi respuesta es seguir y atender al llamado que tú me has hecho. Amén. Entonces aquí podemos ver a través de la Escritura un Dios de misericordia, pero también un Dios de poder, porque nada es imposible para Dios. Amén. Y en esta hora vamos a estar orando para que Dios traiga respuesta al clamor, la petición, la oración que hemos hecho delante del Señor, y creemos que Dios va a obrar milagros. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres fiel, Señor. Padre, por tu palabra que ha sido predicada, aquel hombre perseveró, Señor. Él pudo estar atento a tu voz, pudo identificar que eras tú, Jesús, el Mesías prometido que iba pasando. Y él pudo aprovechar aquella oportunidad, clamó, recibió su milagro. Hoy oramos por las personas que están conectadas. Mira aquellos que han estado clamando por un milagro. Oramos, Señor, para que traigas una respuesta, una sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que han estado clamando por días, por meses, por años, Señor, y no han desmayado, Señor, sino que han decidido creer en ti. Hoy oramos para que obres en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trae una respuesta, Señor. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que sea usted trayendo respuesta a cada petición en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno, porque Dios es fiel. Y en